bienvenidos a todos y a todas. Buenas tardes, soy Carlos Chamorro. Voy a moderar esta primera mesa redonda que forma parte del primer evento que vamos a sacar adelante en este mes de junio en Opospils, que se titula Cómo ayudarnos de las nuevas tecnologías para educación física en tiempos de clases no presenciales. Bueno, este evento ya empezó el martes pasado en un directo de Instagram que estuvimos con Quisco Vázquez, pues del valor de la educación física, haciendo una pequeña introducción al tema, hablando sobre pues, cosas que hemos visto, cosas que nos han llamado la atención, qué aspectos hemos visto fuertes en esto de la videodocencia y aquellos aspectos pues, que pensamos que podíamos mejorar o que podíamos seguir trabajando en ello, ¿no? Visto sobre todo que no sabemos la gran incertidumbre que hay de aquí a partir de septiembre cuando se retomen las clases. En esta primera mesa redonda pues tenemos la suerte de poder contar con José Ángel Gil, con José García, con Miguel Ángel Azorín y con Juan Andrés Merino. En el cartel estaba puesto Vicente Gadea, pero por motivos personales y por incompatibilidad de horarios con otra reunión, pues no vamos a poder disfrutar de él hoy, pero le tendremos el próximo martes 9 de junio en la segunda mesa redonda que cerraría lo que es este evento. La manera en la que vamos a hacer el evento, si habéis podido ver el vídeo que era la promoción, cada uno de los ponentes va a hablar durante 5 o 8 minutos con unas diapositivas que han creado. Luego vamos a empezar en el orden en el que está el cartel, pues empezará Josan, luego irá José, seguirá Miguel Ángel y acabará Juan Andrés Merino. Cuando acaben sus ponencias, abriremos el turno de palabras y lo que sí que es interesante es que nos gustaría que cuando vayáis a querer preguntar o queráis hablar, podáis, la aplicación os da la posibilidad de darle al botón de levantar la mano, ¿vale? De tal manera que así tanto Dani como Juan Ángel, que también están con nosotros, pues puedan moderar y puedan ir tomando el turno de palabra para que no nos podamos complementar y no nos atropellemos los unos con los otros. Luego también es interesante que, aunque podáis hacer alguna pregunta por medio del chat, sí que nos interesa que en este evento lo podáis hacer con vuestra voz. Es decir, que cuando sea vuestro turno podáis abrir la cámara, podráis abrir el micro y así preguntarle directamente a cualquiera de los ponentes o incluso a mí o a cualquiera de las personas que estamos dentro del equipo creador del evento para poderos dar nuestra opinión, ¿no? Entonces, nada, sin más dilación, vamos a empezar con José Antonio Gil, que es maestro de educación física y de primaria en Extremadura, es coordinador TIC en el centro Pío XII de Don Álvaro y lleva formación de nuevas tecnologías dentro de la Consejería de Extremadura, que a su vez pues hace trabajos o se compatibiliza con acciones de lo que es el INTE, ¿vale? El Instituto Nacional de Nuevas Tecnologías en la formación del profesorado. Nada, José, todo tuyo, empezamos. De acuerdo. Buenas tardes a todos. Y nada, pues como ha dicho Carlos, pues vamos a tratar una serie de aspectos relacionados en este caso con las TIC y la situación en la que hemos vivido, ¿no? El principal problema o la situación que hemos vivido es que muchas veces hemos tenido las TIC como un elemento no integrador y por lo tanto ha estado fuera de lo que es la cohesión de todo lo que es la educación y en ese sentido pues tenemos que tener en cuenta que esta situación pues ha supuesto un peldaño. Ese peldaño puede ser mayor o menor. Si en el caso de que lo hayamos trabajado en el centro y hemos hecho o hemos desarrollado un trabajo de colaboración y cooperación entre el claustro, pues esa situación, ese peldaño va a ser mínimo o va a ser menor a una situación donde hemos tenido las TIC pues totalmente, en este caso, abandonadas o por lo menos alejadas de lo que es la integración como tal dentro del ámbito curricular, ¿no? En ese sentido, como hemos dicho, si pasamos a entender las TIC, vemos que hemos visto que ha habido una necesidad, yo creo, de plataforma única a nivel nacional. Los compañeros pueden decir una cosa o lo contrario, ¿vale? Pero en nuestro caso, en Extremadura, en el caso en concreto, pues ha sido muy, muy adecuado, ¿no? No obstante,
la necesidad de una plataforma para todas las comunidades, sí, en mi caso yo sí lo he visto necesario. En ese sentido, pues tendremos que ver las debilidades para sacar potencialidades, es decir, qué nos puede venir mejor o peor. Para eso, tenemos que tener en cuenta que la educación física debe de promover o debe potenciar las emociones a través de las TIC, y en ese sentido las propuestas, las narrativas son muy importantes. No hablamos ya de la gamificación, porque es un elemento propio de la gamificación, pero cualquier elemento que tú presentes a través de las TIC y que tenga un componente narrativo potente, ayuda, ya sea a través de vídeos, de texto, de audio, etcétera. Entonces eso es importante. También debe de potenciar o generar acción y desarrollo motriz a través de evidencia, donde las recojamos a través de evidencia, e igualmente debe de suponer un compromiso por parte tanto del alumnado como del docente, el profesorado. Y de ahí que el compromiso sea mostrar y valorar todo lo que se ha realizado a través de las TIC. Si pasamos en nuestro caso a concretar, yo os diré que las TIC puede ser un extraordinario y una poderosa herramienta de elemento de llamada y de difusión. ¿Vale? Pero tanto lo positivo como lo negativo. Y habrá que valorar en cómo va a ser esa llamada. Ahí es importante que tengamos en el ámbito educativo tener claro hacia dónde, con qué herramientas o con qué plataformas o espacios podemos trabajar. Para nosotros lo tuvimos claro y apostamos por G Suite, es decir, en Extremadura hay un convenio con Google y todo lo que es el dominio G Suite, en este caso bajo el dominio en concreto de Educared, pues ha permitido ese trabajo extraordinario. No solo ya con G Suite, sino que también tenemos otras herramientas, otras plataformas como Escolarion, Rayuela, y un apartado de píldoras que ha sido muy potente, que se ha realizado ahora a finales de junio por parte de la Consejería, y ha permitido eso. En mi caso concreto, deciros que dentro de ese ámbito tan extraordinario que tienen las herramientas de G Suite, pues tenemos Site y Google Classroom. Site como un espacio de soporte, es decir, donde se plantea toda la narrativa o todas las actividades que queremos que el alumnado pues desarrolle, y un espacio como Google Classroom que se complementa en el sentido de que se convierte en un espacio de trabajo y de retroalimentación. Si nosotros somos capaces de unir todo eso en una única plataforma donde, por ejemplo, Google Drive permite almacenamiento de todos los recursos que vamos generando, donde el correo electrónico se convierta en un espacio también de feedback, y todos los recursos que tiene G Suite, pues es bienvenido. Ahí tenéis dos ejemplos que os unidos por los 1500, un proyecto desarrollado y creado para una unidad en concreto, desarrollada con Site, y el camino de Piecito, que Carlos en este caso es su mayor exponente, ¿no? Y podrá hablar sobre ello, pero que también está recogido todo ese contenido que tiene el proyecto como tal, puede estar recogido en un espacio web único, como es un site. Entonces, esa es la situación que, a grosso modo, podríamos decir que han supuesto las TIC y cómo los podemos desarrollar o encaminar para que cualquier docente pues, pueda desarrollar su trabajo de una manera mucho más sencilla. Muchas gracias, sobre todo de haber puesto ahí el camino de Piecito, que la verdad es que gracias a ti y gracias a Chelo Domínguez, que habéis sido los dos precursores, ¿no?, de nuestra incorporación a G Suite, y la verdad que es una plataforma que, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid no tenemos, no podemos disfrutar de ella por la consejería, pero sí que la novedad, ¿no?, y la suerte de teneros a vosotros desde Extremadura, de poder utilizarla, pues me ha ayudado a que ese proyecto del Camino de Piecitos pueda tener una repercusión mucho, mucho mayor. Así que nada, pues muchas gracias, Josan, por tu intervención. Si luego hay alguna pregunta, pues seguramente te la puedan formular. Seguimos a continuación con José García, que es graduado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, forma parte del equipo de investigación SAFE de la Universidad de Murcia y ha creado una aplicación que se llama Naturando, que es educando en la naturaleza, que va a ser lo que nos va a comentar. José. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Pues nada, tu tiempo, y estamos aquí ansiosos de conocer esa aplicación de Naturando y que nos cuentes todos sus secretos. Muy bien, pues encantado de estar con vosotros y de poder aportar mi granito de arena. Voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Bueno, pues como ha comentado Carlos, soy el diseñador principal de la aplicación Naturando, Educando Naturaleza, junto con Daniel Navarro Ardoy,
y junto con Alfonso Valero Valenzuela y junto con el grupo de investigación SAFE en la universidad, pues bueno, conseguimos ponerla en marcha y está disponible desde abril, hace un año justo. Y bueno, antes de empezar a comentar todas las posibilidades que tiene en el aula, me parece necesario hacer unos breves comentarios sobre la necesidad que tenemos en estos tiempos de confinamiento del contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza tiene muchísimos beneficios, hay muchísimos estudios sobre ello. Voy a dar 2 razones. La primera de las razones es que llevamos 2 o 3 meses confinados en los que recibimos mucha información, tanto de los medios televisivos como de la radio, las redes sociales, que son un poco negativas, ¿no? Los afectados, un poco de miedo, todos estos sentimientos, pues al final nos generan inconscientemente en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, pues una serie de frustración, dolor, miedo, con lo cual el retomar el contacto con la naturaleza nos va a ayudar a desconectar, a sentirnos en paz y a desestresarnos. Y la segunda de las razones es el empleo de la mascarilla. Recientemente la Organización Mundial de la Salud no recomienda el empleo de la mascarilla a personas sanas. De hecho, ahí se están haciendo estudios. Stefano Montanari nos dice pues, que impide la oxigenación celular, que estamos respirando nuestros propios desechos, con lo cual el medio natural es un medio idóneo para reforzar nuestro sistema inmune, mejorar nuestra oxigenación y por ello mejorar toda la salud cardiovascular, respiratoria y metabólica. De hecho, nos llegan las primeras noticias un poco negativas, sobre todo por las cosas de las muertes de los niños en China haciendo actividad física y otros estudios que se están realizando entre el personal sanitario que nos dicen que los niveles de CO2 aumentan en 2 horas y disminuye el oxígeno en sangre a niveles muy perjudiciales por la salud. Por lo cual, el contacto con la naturaleza, como nos dice la doctora Ana María Oliva, que os recomiendo que la suscribáis, en concreto este té de las 3 p.m. del 4 de mayo, os lo recomiendo porque nos da muchos consejos sobre cómo podemos afrontar este tipo de situaciones, estas enfermedades, reforzando sobre todo nuestro sistema inmunológico y lo que más hace hincapié es en esto, en el contacto con la naturaleza, en ir a la playa y en respirar oxígeno puro. Con lo cual, estas son las 2 razones antes de explicar la aplicación, ¿no? Para que toméis un poco de conciencia personal y familiar y sobre todo con nuestros alumnos también para, bueno, pues son 2 razones quizás un poco de peso para fomentar este tipo de actividades. Y bueno, sin dilatarme más en el tiempo, vamos a explicar Naturando, que es una aplicación pues, que ofrece contenidos tanto teórico-prácticos como actividades motrices que permiten utilizarlo en el aula, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla del móvil a través de la aplicación A Power Mirror, que no sé si la conocéis, pero yo después de probar muchas pantallas, muchas aplicaciones, sin duda la mejor, es gratuita y muchas veces en el aula no sabemos cómo puedes compartir nuestra tablet, cómo puedes compartir nuestro móvil en el proyector y es una aplicación muy fácil de utilizar. Esta sería la aplicación, se divide en 2 partes, una parte teórica, que es aprender a orientarnos con recursos naturales, es decir, es una aplicación totalmente intuitiva, diseñada con un aspecto un poco infantil de cara a que sea atractiva para los niños y nos va a ofrecer diferentes posibilidades. Esta primera pantalla es para conocer cómo orientarnos con recursos naturales, cómo utilizar Google Maps, aprender a utilizar el buscador de Ecosia, que Ecosia es un buscador que a través de 45 búsquedas ayudamos a plantar un árbol. Además, cuando utilizamos este buscador y no lo ponemos de predeterminado, nos va saliendo un pequeño contador y nos va poniendo pues, con todos los árboles que vamos ayudando a colaborar y a entender cómo es un mapa de orientación deportiva, ¿no? Su vegetación, las diferentes simbologías y, por ejemplo, qué significan las curvas de nivel. Y donde esta aplicación es un poco novedosa en la parte de práctica, porque realmente lo que posibilita la aplicación es que el profesor, mediante la impresión de unos códigos QR y un mapa del centro o un mapa de un parque o de una zona donde se quiera realizar una actividad, únicamente tiene que indicar en el mapa las postas y en ese sitio colocar un código QR. Con lo cual tenemos 6 tipos de actividades, algunas funcionan con códigos QR, otras sin ellas. Por ejemplo, una que no trabaja con códigos QR sería el rally fotográfico, que es de memoria fotográfica. Con lo cual tenemos una serie de imágenes que se podrían utilizar en una sesión de educación física, que suelen ser casi todos los iconos, prácticamente todos, pues son cosas que hay en un centro escolar, y los alumnos deberían de ir a tomar esa fotografía, le darían el botón
y le iría poniendo el tic como que lo han corregido, como que lo han hecho bien. Y luego cabe la posibilidad de que se pueda enviar la tarea o bien al profesor o bien a un alumno al que le demos ese rol de responsable para comprobar esa tarea. Otro sería, por ejemplo, la búsqueda del tesoro, en el cual, según a partir de una pista predeterminada, por ejemplo, si le damos a la pista número 1, lugar que puede tener telaraña. Esta aplicación está pensada sobre todo para el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, ¿qué lugar puede tener telaraña en una clase de educación física? Esta es una pregunta un poco trampa. Sería una portería, ¿vale? Una portería de fútbol. Sí, los alumnos deberían de acertarla y ir al sitio donde estaría esa posta, ese código QR. Al escanearlo, si es el correcto, y nos iría apareciendo una palabra de una frase secreta. Al darle a terminar, cuando tendríamos las 8 pistas conseguidas, tendríamos 60 segundos y estamos aquí, lugar que puede tener telaraña. Le daríamos a escanear. Hemos dicho que era el 2. Y saldría una palabra de una frase, ¿de acuerdo? Al tener la 8 completada, le daríamos a terminar y tendríamos 90 segundos para enseñarle esa frase. Esa, por ejemplo, sería una prueba. Tenemos después otras pruebas, como puede ser una orientación score, una invasión alienígena, que sería una actividad gamificada en el cual la Tierra ha sido atacada por un alienígena, hay un vídeo introductorio y los alumnos tienen una serie de medallas que conseguirían si encuentra vegetación y la fotografía, si encuentran agua, si recogen basura con el movimiento plugin y si realizan los 3 retos, pues tendrían la medalla de enchufada a la naturaleza, ¿no? Y todos los tiempos se pueden modificar al gusto del profesor. Por último, también tendríamos otra aplicación que sería Capturando Pokémon, que es más de lo mismo, simplemente utilizando estos códigos QR que aparecen en pantalla, que son un total de 18, que el código 1 sirve para todas las aplicaciones, para todas las partes, para todas las pantallas, el código 2 sirve para todas las pantallas, pues bueno, ya está un poco en la función de cada docente en encontrarle su objetivo. Por ejemplo, un profesor de Tafad me llamó el otro día y la intención que tenía era hacer una orientación sport, pero con bicicleta. Y bueno, es un poco, pues eso, me llamó para ver el tema de cómo podía realizar los mapas y todo eso. Y poco más, no sé si luego puede tener alguna pregunta algún asistente. Sí, luego, José, dejamos el tiempo para poder hacer alguna pregunta y ya está. Y así luego, pues todas las dudas que pueda haber respecto a Naturando, pues que te la puedan hacer, ¿vale? Perfecto. Pues muchas gracias, José. Creo que has A dado 2 vosotros. claves al principio que nos van a servir para el siguiente evento que estamos preparando y que va a ser la semana que viene. Empezaremos, se verá la tercera semana, en la que vamos a intentar hablar sobre cómo va a ser esa educación física distanciada, ¿no? Que has hablado del medio natural y de la utilización de la mascarilla como pues disminución, ¿no? De lo que es la respiración y el oxígeno. Por lo tanto, puede ser 2 claves que nos ayuden a también entender un poco cómo vamos a poder trabajar a partir de septiembre en los centros educativos. Pues nada, José, luego si hay alguna pregunta, adelante y preparado para responderla. Muy bien, gracias. El tercer ponente que nos acompaña hoy es Miguel Ángel Azorín, más conocido como Flipped Primary. Es diplomado en Magisterio en la especialidad de Educación Física por la Universidad de Alicante y ahora mismo es coordinador de Marketing Educativo en el Colegio Padre Deón de Novelda. Aparte de sus, pues es embajador de Geniali, coach de Puzzle y una multitud de cosas que no sé cómo le da tiempo a hacer y a gestionar. Y además, sobre todo, pues bueno, es el creador de la aplicación de Flipped Primary, en la que se pueden ver muchos recursos y muchas actividades que podéis integrar en vuestras aulas. Así que nada, Miguel Ángel, pues todo tuyo y deseando escucharte. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por la invitación a Dani y a ti para este evento que habéis creado, que vais a tener durante estas semanas, que me parece también muy importante el dar luz a nuestra área
en esta época, pues que es más complicado, ¿no?, el poder trabajar, porque pues nuestra área es totalmente en movimiento, donde están interactuando con mucho espacio, al aire libre, con un montón de materiales, y ahora en esta situación pues nuestros alumnos y nuestras alumnas pues se han visto un poquito sobrepasados, ¿no? Sobre todo las primeras 6 semanas más o menos en las que nadie podía salir de sus hogares, y yo creo que eso pues también psicológicamente afecta, porque el no poder movernos, pues yo creo que es algo bastante complicado para nuestra forma de vivir y de socializarnos, ¿no?, como estamos acostumbrados. Sí que es verdad pues que en esta situación en la que nos encontramos, las herramientas tecnológicas son las que nos han, entre comillas, salvado para poder llevar a cabo tanto los contenidos como los retos que hayamos lanzado a nuestro alumnado desde nuestras casas, para que lo fuesen haciendo. Pero a mí siempre hay algo que me gusta, y es no quedarnos solamente en las TIC, sino avanzar y quedarnos o llegar a las TAC, ¿no?, que es donde utilizamos las herramientas tecnológicas para alcanzar el aprendizaje. No es el utilizar una herramienta en sí propiamente dicha, sino el llevar a cabo la tecnología para llegar al aprendizaje. Yo creo que sin metodología no sirve de nada la tecnología. Tiene que ir una unida con la otra. De hecho, estamos en una sociedad totalmente tecnológica, y nuestro alumnado, cuando pasen unos años y entren en el mundo laboral, pues van a tener que vivir en una sociedad meramente tecnológica. Yo, de hecho, por ejemplo, yo ya no gasto tarjeta de crédito, sino que todo lo pago ya con el móvil, y eso hace unos años, por ejemplo, era impensable, ¿no? Tampoco vamos a saber en X años hacia dónde vamos a avanzar, pero está claro que vamos hacia un mundo meramente tecnológico, y en el que tenemos que saber educar a nuestro propio alumnado, pero no solamente con el uso de las TIC, sino con un uso pedagógico. Y sin esa pedagogía, pues sinceramente yo creo que no sirve de nada la tecnología que podamos llegar a usar. Por eso nuestra área, por ejemplo, pues en la que la tecnología parece como que no sabemos cómo llevarla a cabo para poder utilizarla y poder hacer que nuestro alumnado sea el centro de su propio aprendizaje, pues yo he traído aquí 3, como te dije, ¿no?, cuando hablamos, que voy a regalar 3 proyectos. Bueno, los que me conocen por redes saben que yo utilizo el modelo Free Classroom, y la verdad es que a mí me encanta el que mi alumnado llegue ya con esos contenidos previos al trabajo en el patio, donde tenemos 2 sesiones lamentablemente a la semana, y tenemos poco tiempo práctico en el que poder hacer que nuestro alumnado trabaje, funcione, colabore, coopere y tenga unas actividades lúdicas y también sociales en nuestra área, en nuestro entorno. Y yo creo que eso es muy importante, ahora que está trabajando todo el mundo con los vídeos, ¿no?, desde las casas, pues el poder ir más hacia el futuro y ir más allá y lanzar a través de las metodologías distintos proyectos. Yo, por ejemplo, este proyecto que está aquí delante, el primero, que es el de Netflix, pues a mí lo que se me ocurre o se me ocurrió cuando estaba pensando en crear este proyecto, son proyectos que tengo en mente y todavía no he llevado yo a cabo, pero que puede servir ahora a todo el profesorado que está aquí conectado para decir, oye, pues mira, esto me va a servir como idea base para el futuro o para el próximo curso, porque todavía estamos en una situación que no sabemos cómo vamos a empezar o cómo vamos a ir avanzando en el curso, ¿no? Va a depender todo de la situación en la que nos encontremos. Bueno, pues aquí tenemos un proyecto Netflix que vale para cualquier edad, tanto desde primaria como para secundaria. Yo soy de primaria, ¿vale? En el que el alumno, por ejemplo, podemos crear una página web, podemos crear un blog, podemos crear cualquier tipo de herramienta donde un site donde poder enlazar todos los contenidos, y podemos crear bloques de contenidos, como lo que tenemos en nuestra programación, y que el alumnado cree esos propios vídeos explicando calentamientos, explicando técnicas de lanzamientos y recepciones, explicando ejercicios de fuerza, explicando juegos, malabares, retos, ¿vale? Como podéis ver en lo de popular en Netflix, hay distintas imágenes,
y el alumno, la alumna, si tuviésemos que volver a un confinamiento, desde su propia casa, pues tiene también la oportunidad de lanzar al resto de compañeros, ahora que está tan de moda los challenge, tanto en TikTok como en Instagram para las criaturas, ¿no? Que lo suelen utilizar, sobre todo más a final de primaria y secundaria, pues que ellos vayan creando esos vídeos que podemos subir a través de Flipgrid, podemos embeber en una web y luego además podemos meterle también el trabajo de valores con películas en las que se trabaja los deportes y que tienen un trasfondo social, que pueda trabajarse el esfuerzo, donde se pueda trabajar también, como por ejemplo en Invictus, lo que es el racismo y trabajar también una serie de valores. Otro de los proyectos que se me pasó por la cabeza, que es el siguiente, que es el de Spotify, además todo es el juego de palabras con el F de educación física, y que sería crear, por ejemplo, una radio deportiva escolar en la que el alumnado, ya sabemos que hay alumnado que es meramente deportivo y le das cualquier material y enseguida está jugando, practicando, haciendo cualquier cosa, y otro alumnado al que le cuesta arrancar más o es más reacio, ¿no?, a la práctica de cualquier deporte. Pero ojo, tenemos que trabajar también dentro de nuestra área, tanto las TIC como la expresión oral, como la expresión escrita, que viene dentro de nuestro currículum, y a partir de este proyecto, que es el de Crea tu propia radio escolar, pues podemos crear podcasts en el que nuestro alumnado, por ejemplo, vaya dando los resultados de los partidos de torneos que podamos hacer en los recreos o de actividades extraescolares que haya en el centro, entrevistar alumnos de cualquier índole de cualquier deporte, de cualquier categoría, o que ellos también investiguen sobre cualquier tipo de deporte o inventarse un juego o deportes alternativos donde ellos también puedan explicar ese tipo de deporte al resto de alumnos a través del podcast o de la radio escolar. Me parece que también es importante el darle voz a los alumnos, que les puede gustar el deporte, pero a lo mejor no les gusta tanto lo que es la práctica. No sé si me estoy explicando, ¿no? Y conocemos también un montón de periodistas deportivos que a lo mejor no han hecho deporte en su vida, pero les encanta el deporte y les encanta lo que es la práctica. La práctica me refiero a lo que es el estudio, ¿no?, de los deportes, de los jugadores. Yo tengo un alumno en sexto de primaria y se sabe estadísticamente a todos los jugadores de primera división. Es una auténtica máquina. A mí me encanta hablar con él en los recreos cuando me toca la vigilancia, porque me explica, y cuando van a fichar a un jugador me dice exactamente cómo va a jugar y me quedo a cuadros, ¿no? Y juega muy bien también a fútbol, pero además le encanta estudiar el deporte. Yo creo que también hay que ir más allá de lo que es la práctica meramente física y deportiva. Y otro, por ejemplo, de los proyectos que se me pasó en mente es el F-Dance, ¿vale? Donde si tuviésemos que ir a un confinamiento, por ejemplo, Dios no lo quiera, pues donde nuestro alumnado le podemos lanzar que hagan retos de baile, que creen un baile en cooperativo, donde cada uno va estructurando una parte del baile. Podemos hacer un montón de ideas, donde ellos además pues busquen canciones, les podemos dar un montón de ideas, y si quisiéramos hacerlo encima interdisciplinar, pues podríamos hacer el F and Music Dance, ¿de acuerdo? Que es la siguiente diapo, Carlos, y donde nuestro alumnado podría crear o una melodía, podría crear una canción, podría crear con GarageBand, por ejemplo. Yo soy muy malo con la construcción de melodías y de canciones y de música, pero a través de estas dos áreas que en este confinamiento se ha demostrado que son las que más ha necesitado todo el mundo. Yo, como digo siempre, en cualquier vídeo que veas en cualquier red social, había un montón de gente por los balcones tocando música para alegrar la tarde o la noche a los vecinos, y todo el mundo estaba en sus casas, y de inglés también, por ejemplo, ¿no?, que está diciendo aquí, para trabajar también inglés con la letra de las canciones, y todo el mundo se ponía en su casa o directos de Instagram o por internet para hacer yoga, para hacer aeróbic, para hacer cualquier actividad, porque lo que más ha necesitado la sociedad en esta situación de confinamiento han sido todas las áreas que menos horario tiene dentro de la práctica, ¿no?, en los colegios, que son tanto arte o plástica. Todos los críos dibujaban y hacían manualidades para también trabajar su creatividad, la música y la educación física. Y yo creo que esas áreas que tanto se apartan del horario escolar, se ha visto ahora que son las tres áreas
que toda sociedad, desde pequeños hasta mayores, más hemos necesitado. Ahora, de repente, cuando ya nos dejaron salir a la calle, hubo un boom de runners y de gente que necesitaba hacer deporte, ¿no? Porque la cabeza nos lo pide, nuestro cuerpo nos pide el expandirnos, el movernos y el sacar pues toda la energía que llevamos dentro y canalizarla para volver también, como digo yo, a desconectar para volver a conectar. Y nada, espero que esos 3 proyectos que se me han pasado así en estos días por la mente para el curso que viene, si tuviésemos que trabajar también pues en una situación híbrida de casa-cole o casa, pues que os sirvan estos regalos también para el resto de los que estáis escuchando nuestra charla. Y ya he terminado, Carlos, que si no se me va de las manos, que tú sabes que yo tengo mucho palique. La verdad es que has dado las 3 claves, ¿no? Y sobre todo has abierto esa puerta. Estoy convencido de que ahora todos los que estamos presentes ya estamos dándole vueltas a esa radio deportiva para el año que viene, a esa posibilidad de vídeo relacionado con Netflix para poder trabajar contenidos y sobre todo a esos bailes que estamos todos utilizando y como tú bien has dicho, han sido 3 áreas que si no hubiera sido por ellas, no sé qué hubiera pasado por nuestras vidas, porque la verdad es que gracias a esos proyectos de arte, esos dibujos, esas construcciones con material reciclado, gracias a esas actividades que hemos podido mandar de coreografías, de invención de bailes, de creación de sus propios movimientos o incluso de esas actividades motrices que hemos utilizado material de uso doméstico, como ha sido los tan conocidos rollos de papel higiénico a través de los chalets, no sé qué hubiera sido de nosotros, ¿no? Entonces, a ver si se traslada toda esta información a las personas que tienen los poderes, ¿no? De mover esos hilos y la verdad es que le dan la importancia que realmente merecen. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estos regalos y estoy convencido, ya te digo, que el año que viene, como decía Tony, no nos van a caber tantos proyectos dentro de las programaciones. Bueno, pues acabamos con Juan Andrés Merino. Juan Andrés es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de A Coruña. También es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Murcia y también pertenece al grupo de investigación SAFE. Ahora mismo en la actualidad es profesor del Instituto Villa de Abarán en Murcia y nada, pues tiene cosas muy interesantes que contarnos, así que todo tuyo, Juan Andrés. Hola, Carlos, y al resto. Buenas tardes. Es una maravilla escuchar tanta buena idea y, bueno, la verdad es que yo tengo aquí mi libreta delante y ya voy nada más que apuntando para ahora, para el debate que pueda ser. Bueno, gracias a todos, gracias a vosotros también por invitarme. Y nada, yo simplemente como sabía cómo iba a ir la mesa redonda y yo sabía que yo era el último, pues digo, bueno, seguro que ya van saliendo ideas sobre que nos podemos ir pisando unos con otros, ¿no? Entonces, mira, ha salido el concepto de TAC, que es hacia donde tenemos que ir. Y luego, bueno, a mí me gustaría empezar un poco, si pasas a la siguiente diapositiva, me gustaría empezar el cómo yo, por ejemplo, entiendo que deberíamos, bueno, utilizar las TIC con nuestra materia, ¿no? Os he puesto una cita ahí de un libro que, bueno, que está en el horno, como le gusta decir a Dani, y está a punto de salir, que es, bueno, pues las TIC son un recurso didáctico más, al igual que una pelota, un aro, un cuaderno en clase. Dependiendo del uso que le demos, podemos conseguir que la actividad de la clase sea atractiva y motivadora para el alumno o no. La entendemos, o yo la entiendo por lo menos, como facilitadoras del aprendizaje. Cierto es que tiene que ir con una metodología detrás, como nos ha dicho el Glenn Flip. Entonces, bueno, pues obviamente todo eso, bueno, pues requiere un presupuesto, no económico, pero sí formativo también por parte del docente. Entonces yo lanzo ahí al medio, encima de la mesa, pues un montón de preguntas que hay veces que, bueno, que nosotros tenemos muchas cosas en la cabeza, como los proyectos que nos han presentado son una pasada, y luego, bueno, pues va a depender también del resto, ¿no? Entonces yo lanzo como preguntas que luego las podemos debatir entre todos, que sería lo interesante, que por eso las he dejado ahí, debatirlas entre todos, que es, bueno, ¿estamos los docentes preparados para enfrentarnos a lo que nos viene? Digo, el cuerpo docente en general, ¿eh? ¿Están los centros preparados? Es decir, ¿todos los centros llega la wifi a la esquina del gimnasio, del pabellón? ¿O nos vamos connaturando al final y no se le va la cobertura al alumno? ¿Tiene que tirar de sus datos? ¿Dónde está la privacidad en ese sentido? Las familias están preparadas, es decir, hay equipos en las casas
para que nosotros vamos a hacer esto. Y la administración nos dota a nosotros o sale de la ilusión, de la motivación del docente. Es decir, por lo menos aquí en Murcia, en el instituto sí tenemos una red, Educar, que funciona bastante bien en la mayoría de los casos, pero ya una vez que nos salimos de ahí, ya no. ¿Cómo va a influir el contexto del centro? Todos los centros podrán funcionar igual, y el doméstico, es decir, ¿tendrán nuestros alumnos esas posibilidades? Entonces, en ese sentido, vamos a poder garantizar que haya la equidad para todos los alumnos y que garanticemos propuestas inclusivas con las TIC, que me estoy refiriendo. Luego, una idea que ha puesto Josan muy interesante: ¿esto lo vamos a hacer solo o con compañeros? Yo entiendo que todo esto debería venir en un plan de intervención común, coordinado en el centro, porque la verdad es que yo soy padre también de dos niñas y lo he visto. Al alumno le ha llegado la información por 20.000 sitios. Uno por un correo, el otro por un WhatsApp, el otro sube en Drive, el otro te manda por... Ha sido un auténtico caos que yo, siendo profesor en este caso, me ha costado, que no me quiero imaginar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues son preguntas que lanzo ahí y ya está. Que si luego, si queréis, pues le metemos un poco de mano, ¿no? Entonces, nuestro gran desafío en este caso es cómo vamos a integrar en el puzzle este que tenemos el currículum, la familia, el contexto, cómo vamos a meter las TIC, cómo podemos meter las TIC de forma que nos llevemos a todos para adelante, que al final es de lo que se trata. Porque yo no sé si vosotros habéis tenido esa experiencia, nosotros aquí en Murcia, y si hay profes aquí de Murcia lo dirán, aquí se adoptó por el Teleeduca, ahora en tiempo de confinamiento, que era un programa que nosotros le enviábamos el material, el centro se encargaba de hacerle llegar el material por escrito al alumno. Pero ahí no solo era diseñar las tareas, pues podía ser la leche la tarea, pero no hemos tenido un feedback, no había un seguimiento. ¿Cómo podemos hacer, me entiendes? ¿Cómo podemos hacer eso si no garantizamos que todo el alumnado pueda tener acceso a estas TIC? Entonces, en este caso, pues ahí es donde veo yo el gran desafío de cómo de las TIC podemos pasar a las TAC, es decir, cómo podemos generar aprendizajes que sean significativos para nuestros alumnos, sin dar por supuesto que tenemos la base, en este caso, que estamos partiendo de las TIC, ¿no? No sé hasta qué punto, creo que necesitamos tiempo todavía. Nosotros, la familia, el contexto, y entonces pues aquí de regolpe y porrazo hemos salido ahí al medio, a la plaza, y bueno, pues a utilizar de recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues un gran desafío. Hoy he estado leyendo un artículo de cómo hemos consumido la información fundamentalmente durante el confinamiento en relación a la actividad física, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente para dar ideas ahí de qué es lo que más sigue la gente, ¿no? Son plataformas virtuales en donde YouTube ha tenido pues ha llegado primero en cabeza, las redes sociales también, los wearables, de los dispositivos que llevamos encima. En cuanto al dispositivo de actividad física virtual, el móvil, es muy importante, entonces también estaría bien que si sabemos que la sociedad, en este caso, está utilizando mucho el móvil, bueno, pues nuestras propuestas también deberían integrar por ahí, ¿no? Ordenador portátil, ahí el problema que le veo es el número de dispositivos que puede haber en casa, y luego plataformas, ¿no? Pues, bueno, YouTube, Facebook, Telegram, ya sabemos, ¿no? Ahí el problema que podemos tener es el tema de la privacidad, a ver cómo garantizamos todo eso, sin meternos en ningún jardín complicado, ¿vale? Y nada, ahí os dejo la referencia por si lo queréis leer y ya está. Entonces ya para terminar, bueno, pues simplemente alguna idea, que yo entiendo que no deberíamos centrarnos tanto en TIC, así como tampoco deberíamos centrarnos en el contenido. Esto no es que sea una bomba ahí en el medio, ¿no? Sino que no perdamos la perspectiva de para qué estamos, que nosotros tenemos que educar. No simplemente se trata de mandar un reto, así lo entiendo yo, ¿eh? Un reto al alumno y que el alumno lo haga. Está claro que tenemos que ponerle tareas desafiantes que le generen un desafío en este caso, ¿no? Pero tanto reto, al final el alumno se habitúa al reto y deja de ser reto, creo yo. Entonces debe haber un camino en medio que no sean tan propuestas que es donde yo veo que ahí tenemos problemas, ¿no? De cómo garantizamos todo ese proceso de aprendizaje, esa evaluación formativa durante todo el camino. Sí que es cierto que hay muchas formas, pero ahí le veo yo que ahí vamos a tener un problema. Entonces, bueno, otra pregunta que me lanzo es ¿para qué queremos las TIC? Yo entiendo que deben ser para generar aprendizaje activo y significativo, pero claro,
el que sea significativo debe ser alcanzable, ¿no? Y es lo que digo, a ver las TIC si nos permiten que todos puedan llegar ahí. Y nada, bueno, no alejarnos, tengo otra idea ahí arriba, no alejarnos de los recursos con propuestas no alcanzables, que sean significativas y próximas. Deberíamos enseñarles a los alumnos, y creo que sí es una fortaleza, enseñarles estrategia, en educar en el uso, en controlar la inmediatez esa que tienen, que lo esperan todo a golpe de clic y que son súper... Y bueno, enseñarles tareas de autorregulación, estrategia, fundamentalmente de aprendizaje, que van a depender de ese contexto particular de cada uno. Y que bueno, y quizás sea una buena oportunidad, como pongo ahí abajo, para redefinir el éxito de nuestro alumnado. El éxito que yo, por ejemplo, en mis clases con el tema de la responsabilidad lo trabajo bastante, deberíamos preguntarnos qué es el éxito en este caso, ¿no? Porque muchos de los retos que mandamos están en términos finalistas, es decir, si lo consigue o no lo consigue, o cómo lo consigue, o de qué forma lo consigue, o cuánto se acerca al modelo ideal de ese reto que le hemos mandado. Pero a veces no nos preguntamos, creo yo, si todos deben partir de ese mismo punto de partida. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí dejo otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que saber enfrentarnos a ver cómo nos vamos a enfrentar a lo que nos viene, a esta nueva normalidad, que no sabemos si va a ser nueva o va a ser normalidad. Entonces, bueno, pues nada más. Dale un poco para adelante. Ahí he recogido, bueno, pues una cantidad de recursos que el docente debemos ponernos manos a la obra en nuestro desarrollo profesional, es decir, de una forma u otra, bien de forma arreglada o bien por auténticos materiales perfectos que hay por la red y que de muchos de los que están aquí tienen hechos tutoriales maravillosos. Bueno, pues saber bueno, que todo este tema tenemos que intentar controlarlo si queremos que no se nos venga abajo ese ataque, ¿no? Ese aprendizaje que queremos buscar con las TIC, en este caso. Y ya, Carlos, para terminar y para no extenderme más, en la última diapositiva, bueno, pues ahí pongo que creo que debemos estar preparados para la incertidumbre. Mientras más herramientas tengamos, mientras más herramientas dominamos, mientras más conozcamos a nuestro alumnado, al contexto, la realidad, bueno, pues creo que estaremos más preparados para reaccionar a ese contexto o a esa incertidumbre que nos viene, ¿no? No sabemos si vamos para este camino, por eso el tema de las flechas, pero bueno, que las propuestas que nos han lanzado son maravillosas y lo que sí creo es que, bueno, dentro del centro y del contexto sí que es verdad que debería haber unos planes comunes de colaborativo. Aquí en Murcia, Josan, también tenemos la suerte de tener la consejería, de tener comprado el dominio G Suite y todo asociado, y la verdad que eso facilita bastante. Entonces, bueno, son preguntas, muchas reflexiones que he soltado ahí y ahora ya, pues como sabía que era el último, bueno, si queréis, pues las hablamos entre todos y a ver qué os parece. ¿Vale? Muchas gracias a todos por vuestra atención. Has dado claves que salieron el otro día hablando con Quisco, ¿no? Sobre todo estábamos preparados, estaban las familias preparadas, los recursos que utilizamos son recursos que son propios nuestros, o nos lo ha facilitado la consejería o nos lo ha facilitado el centro, y pues la verdad es que se crea un ambiente un poco, como tú decías, de incertidumbre, ¿no? De no saber tú poner de tu granito de arena, lo quieres dar todo, pero hay muchas veces que no llegan, ¿no? Y sobre todo lo que has comentado de esos alumnos que tienen esa brecha digital y que por más que intentemos y por más que busquemos medios, pues somos incapaces de llegar a ellos, ¿no? Y desgraciadamente se están perdiendo todo este proceso, que aunque sea un poco diferente, pero sí que se están trabajando contenidos, se están trabajando aspectos más actitudinales, que desgraciadamente con ellos o con ellas no los están viviendo. Entonces, están más apartados, están un poco más aislados, y eso en mi caso, por ejemplo, como comentaba el martes, pues es una cosa que me llama la atención y me perturba, ¿no? Un poco. Yo vivo en Madrid, en un núcleo urbano muy grande, y me es imposible el ir día a día a cada una de las casas para saber cómo están o cómo se encuentran o si realmente necesitan algo, ¿no? Creo que esto, pues lo que decía Quisco, tenemos que saber hasta dónde llegamos cada uno o cada una y que realmente pues puedan ofrecernos o dotarnos la consejería o quien sea que esté arriba pues de estos medios para que esa brecha digital sea la mínima posible y aumentemos el número de alumnos a los que tenemos contacto y con los que podemos seguir este proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que nada, darte las gracias por tu ponencia y sobre todo pues por dejar abiertas, ¿no?, esas preguntas y esas posibles cuestiones que ahora en el turno de palabra pues podamos debatir y podamos comentar. Como os decía antes, ahora entra en juego la parte más importante
del evento, en donde queremos escucharos, queremos saber vuestras impresiones, vuestras preguntas. Sí que os pediría pues, a todos los oyentes y a todos los que nos estéis escuchando que pongáis la opción de pedir palabra, ¿vale? En los 3 puntitos que os aparecen en la ventana y pues voy a ir haciendo el orden. Dani, también, si me puedes ir echando una mano, por si acaso alguno se me pierde. Lo que sí os pediríamos sería abrir el micro, abrir la cámara y, bueno, pues presentaros un poco, decirnos quiénes sois y la pregunta y a quién va dirigida. Yo tengo un par de preguntas, va hacia José García, uno de los ideadores de la aplicación Naturando, y José, nos preguntaban si la aplicación está disponible para iOS y además si existen algunos manuales de uso y dónde se pueden encontrar. Sí, Carlos, de momento solo está desarrollada para Android. Estamos ya desarrollando una segunda versión de la aplicación, añadiendo diferentes comentarios, feedback, mejoras que nos han ido lanzando algunos docentes, y en cuanto la cerremos en Android nos pondremos a desarrollarla también para iOS. El caso es que, bueno, que al final, pues yo no he estudiado esto, yo aprendo de manera autónoma y entonces, bueno, pues esto puede llevar un tiempo. No sé si serán 6 meses o así, pero sí es cierto que estamos ya valorando el pasarla a iOS porque son muchos los docentes que nos lo están pidiendo. ¿Existen manuales de uso de la aplicación? ¿Dónde se pueden encontrar? Sí, en nuestra página web se puede descargar directamente el dossier. Y a través de Twitter, que es naturandoe, porque la página web es naturando.wixsite, directamente desde el Twitter se puede redireccionar y verlo desde ahí. De todas formas, en el creo que está también puesto como tweet fijado ya la publicación del dossier, en el cual todos los docentes se lo pueden descargar, y en ese dossier vienen todas las pantallas, todas las funciones que tiene cada una de las pantallas y los códigos QR para que sean impresos. Vale, José, pues nada, muchísimas gracias. Y cualquier duda que tenga el docente, pues nos la puede consultar mismo a través de la página web, en la parte de abajo de contacto. Miguel Ángel, Dime cosas. una de las ideas, bueno, has propuesto 3 proyectazos que creo que van a dar mucho juego y pues uno de los que tengo en mente es el trabajo de las profesiones, siguiendo el hilo un poco de lo que tú comentabas. Pues sería un poco hablar de esas profesiones que están relacionadas con el mundo deportivo, ¿no? Como puede ser el estadista, el analista, el preparador físico, el periodista. ¿Cómo lo ves para afrontarlo con un proyecto TAC de los que tú has comentado? Y hasta los utilleros, por ejemplo, los que venden tickets, es que puedes hacer de todo. Porque además ahí puedes trabajar la parte de estadística, puedes trabajar además los gráficos de barra para matemáticas. No sé, cosas que me vienen así en mente, ¿no? Yo que cuando en mi cabeza, eso es como las Pringles, cuando hace pop ya no hay stop, ¿no? Y empiezan a surgirme ahí ideas y me viene de todo. Como está poniendo Tony, ¿no? Los fisios, por ejemplo, y puedes trabajar el cuerpo humano en ciencias naturales. Si estás trabajando, imagínate que, o dividir en bloques de, si trabajas en cooperativo, que para mí es la clave trabajar así en el aula, dividir cada equipo base por profesiones. Venga, uno vamos a ser periodistas y los periodistas, por ejemplo, tienen que estudiar, por ejemplo, un torneo a nivel europeo, o imagínate que va a ser un mundial o de atletismo o de waterpolo o de baloncesto, de hockey sobre patines, cualquier deporte, ¿no? Por no hablar de fútbol, que parece que es el deporte del que habla todo el mundo. Y esos periodistas pueden trabajar lo que es también los países de cada equipo, de cada deportista, y estás trabajando las ciencias sociales. Es que se pueden trabajar tantas cosas y unificar asignaturas haciendo proyectos interdisciplinares. Ahora, ¿cuál es el problema? Como estaban hablando, porque tenemos que ir todos a una. Es complicado, porque como estaba comentando José, si no me equivoco que era, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, se han lanzado tareas por un montón de plataformas a los alumnos y se les está volviendo locos, no solamente a los alumnos, sino también a las familias, porque las familias tampoco están preparadas para recibir tanta información
y en plataformas que previamente tampoco estaban trabajando antes de esta situación. Entonces se ha producido un overbooking de información y de herramientas en una situación además anómala en la que las cabezas y cada familia pues estaba sufriendo o un ERTE o un familiar que pudiese haber estado contagiado o simplemente el encierro en casa sin poder salir. Quiero decir, digo, que también nosotros como docentes pues tenemos que ser un poquito conscientes, flexibles y empáticos con todas las familias y con todo el alumnado. Y yo creo que a veces también, pues como estaba comentando, se les lanzan un montón de retos y que luego es grábate en vídeo, súbelo y a esas criaturas a lo mejor nunca les hemos enseñado y seguramente no les hemos enseñado ni esa grabación de vídeo ni a subir a esa plataforma o mandarlo por correo, que son cosas que yo creo que en los centros debemos enseñar ya. Igual como, por ejemplo, pues el tener de vez en cuando alguna hora en la que se les enseñe también un poco de mecanografía para que los alumnos también empiecen a trabajar, sobre todo las edades más altas, empiecen a trabajar y acostumbrarse a escribir con las dos manos. No es solamente con un dedo, ¿no? Entonces, pero es que se pueden hacer tantas cosas. El problema es que hay que tener la mente muy abierta y el darse cuenta de que los contenidos son importantes, pero los contenidos no son la clave. Estamos hartos de ver que en nuestro currículum nos piden que tenemos que educar a nuestro alumnado y que sean, o tenemos que programar con competencias, ¿no? Y tenemos que hacer que nuestro alumnado sea competencialmente hábil y que todos los contenidos que van aprendiendo, que sepan qué hacer con ellos, no solamente que los almacenen. ¿Para qué queremos alumnos que saben un montón de contenidos si luego no saben hacer nada con ellos? Por lo tanto, el proyecto que me estabas comentando, ¿no? Que se puede unir a cualquiera de los que yo he lanzado y que son una base y a partir de ahí crecer esos proyectos exponencialmente, tanto en educación física como con otras áreas, pues el hacer que el alumnado pueda estudiar, como estaba poniendo Tony, un grupo de fisioterapia o de fisioterapeutas y que vayan estudiando el cuerpo humano. Otro grupo, que eran los periodistas, pues que vayan haciendo también conocer lo que es el continente o el mismo país en un formato de liga o cualquier otra cosa, ¿no? Igual que podemos hacer equipos de limpieza, por ejemplo, para concienciar también en el cuidado del medio ambiente y que además estos alumnos luego pesen o controlen cantidades de peso que se puede tirar a la basura en un partido de baloncesto de 3.000 espectadores, por ejemplo. No sé, se le pueden lanzar un montón de ideas de retos para que los alumnos, además de aprender los contenidos, pues aquí hay unas habilidades, porque el día de mañana, si es que todos vamos a tener que trabajar en cualquier oficio, y yo como digo siempre, todos los oficios son igual de positivos, de respetables, y todos nos hacemos falta. Yo como digo siempre a mis alumnos en el centro, ¿no? Digo, ¿qué haríamos nosotros si no tuviésemos, en este caso, a dos compañeras, Susi y Magda, en secretaría, o a la conserje, o a las que están en el servicio de limpieza o de comedor? Lo importante en un centro al final es el equipo, ¿no? Y yo creo que debemos trabajar también como profesores en equipo, plantear proyectos a los alumnos que tengan también esos retos, pero que investiguen y que esos contenidos les sirvan para la vida. Es mi idea. También es verdad que no todo el mundo pensamos igual y al final cada uno pues tenemos que trabajar acorde a nuestras ideas. Pero yo creo que el sentido de la educación tiene que ir por ahí. Utilizar las herramientas tecnológicas para ir más allá y crear un alumnado competencial y que sepa cómo aprender utilizando la tecnología. Por eso lo que comentaba antes, para mí la tecnología sin pedagogía pues no, tampoco me es útil, ¿no? Pues dicho queda, la verdad es que has dado claves a la pregunta y sobre todo pues has hecho esa aportación, ¿no? Que te caracteriza, tan concreta, tan clara y sobre todo tan transparente como eres tú. Así que muchísimas gracias, Miguel Ángel. Tony, tenías la mano levantada por ahí, lanza la pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto a ti como a Daniel la oportunidad de seguir aprendiendo con estos magníficos ponentes, como José Ángel, como José García, Miguel Ángel y Juan. Y yo sobre todo quería hacerle una pregunta porque José Ángel yo lo conocí más bien relacionado con el tema de la gamificación, los escape rooms. Entonces, antes ha nombrado el tema de la emoción.
y bueno, pues que nos diera también alguna pincelada un poco más profunda de cómo piensa él que se podría integrar el tema ese de algún escape room en el centro o de un breakout, pero relacionado con la educación física. Creo que puede ser una de las opciones en septiembre, en función de, como habéis dicho todos, de cuál sea la situación que vayamos a vivir, si es completamente presencial, ojalá sea así, o tenga que haber una combinación mixta entre estar en casa y poder estar allí en el centro con ellos, que al final es lo que ellos quieren, estar con nosotros o con sus compañeros también y estar allí físicamente presentes. Y bueno, pues para él va un poco la pregunta y luego antes de dejarle responder, pues nada, comentarle a José García que me ha encantado el tema este de Naturando. Soy un enamorado de la naturaleza y de las carreras de orientación, con lo cual me ha dado medio en medio. Y a Miguel Ángel, ¿qué le voy a contar? No tengo nada más que decirle. Simplemente le hago aquí la ola directamente. Que Y tú eres buen amigo, Tony. claro. Sí, no, ya, bueno, pero ya sabes tú que cada cosa que tocas lo conviertes en oro. Y a Juan Andrés, una cosa que me ha encantado lo que ha dicho antes es que el tema de no ver solamente la educación física como algo meramente físico, o sea, de actividad, que lo es, por supuesto, pero que el potencial que tenemos como habéis dicho, trabajar en equipo dentro de un claustro, eso sería, vamos, sería la pera, repera. Si lo pudiéramos hacer así, aunque fuera de forma progresiva, si no todo el claustro, por lo menos a ir enganchando a otras áreas, pues bueno, que sería genial. Y bueno, pues yo ya me callo y dejo a José Ángel a que me responda o a que nos comente a todos cómo podríamos enganchar esas dos actividades. Gracias por todo. Bueno, Tony, yo en primer lugar muchas gracias y no solo el referente, yo no soy nada de referente en breakout o en skate room, aunque es una cosa que normalmente montamos en el centro educativo y en ese caso yo muchas veces me guío por muchas de los conocimientos que tú aportas vía por las redes sociales, de lo cual te lo agradezco. Nosotros en el sentido de que cuando creamos los breakout y más que skate room, ¿vale? Es en el sentido de que nosotros lo que pretendemos es que el alumnado sea también partícipe incluso de su creación. Yo hablo de que doy tercero y cuarto de educación primaria, ¿vale? Soy tutor, doy todas las áreas, es decir, lengua, matemáticas, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales y educación física. En ese aspecto es importante porque el tutor es un centro pequeño. Hacemos una labor también mucho más amplia, es decir, si tenemos que desarrollar 2 horas, hora y media de educación física porque tenemos que coger de otro lado para integrarlo dentro del área de lengua, para generar, por ejemplo, nuestras pruebas que van ahí encaminadas a ese breakout, pues se cogen y ese aspecto emocional es en el sentido de que cuando tú haces un breakout, generas un skate room, ya cuando le proporciona que va a haber una situación de incertidumbre, ya está el alumnado motivado y preparado hacia una cosa que le es imprevista, pero que le va a servir de acercarse a su compañero, de trabajar colaborativamente, que es la intención. La única intención de un breakout o un skate es que trabajen colaborativamente para resolver una situación que le es muy amplia, muy grande y va a despertar al fin y al cabo, y ahí está Miguel Ángel, que lo podrá decir mejor que yo, va a generar una dopamina, es decir, tienes el aspecto de decir, tengo un elemento que me va a generar una motivación y en el sentido ese, de que tú creas una incertidumbre, ya lo está provocando. En ese aspecto, la educación física, si se hace en el ámbito natural, pues imaginaros el potencial que puede crear. Es decir, lo que decía José, si esa situación la trasladamos a un espacio abierto amplio, en la situación que nos vamos a ver va a ser casi de obligado cumplimiento en algunos casos, pues yo creo que estamos acertándonos o estamos acercándonos hacia lo que queríamos, ¿no? Como decía también Miguel Ángel, generar aprendizaje, es decir, los breakouts generan aprendizaje. No se hace una cosa porque sí o porque queda muy bonita, no se trata de eso, sino que va con una intencionalidad en cuanto el profesorado lo hace y tu propio alumnado de tercero y cuarto de primaria ya es capaz de realizar y confeccionar breakout para el resto de compañeros, situación que nosotros estamos trasladando y que ahí ves todavía que el alumnado tiene que confeccionar una serie de pruebas, valorar en qué medidas se tienen que ajustar y esa situación, si la conseguimos, sería brutal. En este caso, nosotros estamos ahí encaminados. No sé si te he contestado a lo que planteaba, ¿vale?
Perfectamente, muy bien explicado y vamos, que creo que todos los que estamos aquí casi no tengamos que ser lo que nos convenza porque creo que estamos convencidos de la potencialidad de esas actividades y ojalá pues algunos de los que todavía no han probado eso de mezclar o de combinar esas pruebas que son tan atractivas de los breakout o de cualquiera o una gincana simplemente, pues bueno, pues la empiecen a usar. Gracias, José. Gracias a ti. Josan, un poco al hilo de lo que comentabas, me gustaría preguntarte si la consejería, en tu caso en Extremadura, y bueno, pues lanzo un poco al resto también si nos puede contestar, en este caso estará preparada para que todos los docentes y alumnos tengan internet en casa y sobre todo, ¿qué pasaría con esos alumnos o qué ocurre en vuestro caso con los alumnos que no disponen de internet en casa? Vale. Yo te hablo desde, por ejemplo, G Suite, ¿vale? G Suite, cuentas colaborativas en Extremadura, a día de hoy, entre alumnado y profesorado, hay más de 80.000 cuentas que la gestiona la consejería, es decir, cualquier tipo de problemática, etcétera, la gestiona la consejería y te la resuelve la consejería, con un equipo estupendo, fantástico, es decir, en menos posiblemente de 24 o 48 horas tienes resueltas todas las situaciones que se te puedan dar, tipo, ya sea en Classroom, Site, correo electrónico, etcétera. En cuanto a la otra situación que me planteabas, Carlos, ¿cuál era? ¿Me has dicho? El tema de qué ocurre con esos alumnos vale, sí, con que el no alumnado. tienen internet La en casa. consejería en este caso, ¿vale? Se puso a través del servicio de inspección, se puso en contacto con los diferentes directores para saber qué alumnado tenía dificultades en cuanto a equipos, materiales y en cuanto a la red, ¿vale? Proporcionando recursos para todo ese alumnado. Es decir, el propio centro tiene equipos informáticos, los proporcionaba y se los donaba al alumnado que cuando termine este periodo lo devuelve. En nuestro caso, en el centro educativo de que yo te hablo, que es una localidad muy pequeña, Don Álvaro tiene 800 habitantes, ha sido un propio concejal que tiene una propia empresa, se ha puesto en contacto con el ayuntamiento y ha proporcionado equipos informáticos y tarjetas, en este caso, para todos los alumnados que tenían dificultades, que no tenía medios. Entonces, es una ventaja desde que la colaboración público-privada se ponga en el servicio de toda la población, pues nos ha sido fantástico. Nosotros no hemos tenido muchos casos, pero sí ha habido casos y se ha proporcionado y ha sido, es de alabar y de felicitar que empresas y personas a nivel y a título personal y a través de una empresa hagan esa labor. Yo no sé los demás compañeros, pero en Extremadura, en ese aspecto, yo te hablo de mi centro, pero a lo mejor otros compañeros dirán que es lo contrario, pero a nivel general, bastante bien. Genial. Yo aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, hemos estado un poco olvidados. Leí la noticia de que en el centro en el que estoy yo, en Villaverde, empezaron a entregar dispositivos esta semana, el lunes. O sea, imaginaros todo el recorrido que ha habido familias que no han podido acceder porque no tenían medios y lo están entregando ahora para devolverlos el día 19, que van a ser 3 semanas, menos en nada, pero la verdad es que aquí las cosas han ido bastante más lentas. Y voy a lanzar una pregunta, no sé si Juan o Miguel Ángel o José, vosotros en vuestras comunidades, lo que comentaba Josan en cuanto a consejerías, ¿habéis sentido ese apoyo? ¿Ha habido esa facilidad? ¿Se han repartido medios electrónicos? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Yo simplemente por seguir, que le he contestado a Tony ahí en el chat, aquí en Murcia también tenemos la suerte que tienen en Extremadura, que Extremadura es una tierra buena, Josa. Y que yo soy extremeño, para que no lo sepa. Entonces, aunque vivo en Murcia, ejerzo en Murcia. Aquí en Murcia sí, la consejería también tiene lo mismo que allí. Ha comprado el dominio G Suite con todo el paquete de aplicaciones que tiene asociada y está en manos del profesorado y del alumnado. Pero es lo que le he dicho a Tony ahí en el chat, que si quiere él también puede participar ahora, a ver cómo lo tiene en su centro. Sigo echando en falta planes reales, colaborativos de centro. Más de ofrecer la posibilidad de decir, ahí tenéis la herramienta, se deja mucho no lo sé, se sigue dejando, y es que esto a lo mejor es un melón que es difícil abrir, ¿no? O tratar. Pero se sigue dejando mucho en la responsabilidad del profesorado
el que se forme en ciertas competencias, que en este caso la digital debe ser, creo yo, el día de hoy fundamental. Y luego, no todos los centros tienen planes digitales de qué forma de que todo el profesorado trabaja con las mismas herramientas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el IES Villa de Abarán, ahí hay un plan digital en el que todos los profesores estamos en Classroom, todos los profesores utilizamos Kahoot, o todos los profesores utilizamos un montón de paquetes de herramientas donde le da al alumnado seguridad y al profesorado también, ¿no? Por ejemplo, en Edpuzzle tenemos un mogollón de vídeos creados con cuestionarios ya hechos que podemos ir reutilizando dentro del propio departamento o con otros departamentos, o la forma de colaborar con otros departamentos. Creo que le da mucha seguridad tanto al alumnado, porque sabe a qué se tiene que enfrentar, sabe cómo subir una tarea, lo que decía Miguel Ángel, sabe cómo editar en Google Docs, sabe cómo compartir un enlace, copón, que ellos, sí, ellos tienen son nativos digitales, pero en su idioma. Como le pidamos algo que se va de ahí, ya maestro no me carga. Maestro, yo no, esto no lo sé, ¿entiendes? Y todo eso pues son competencias, estrategias, que es a lo que me refería antes, que debemos tratar de darle al alumnado. Entonces, resumiendo, yo lo que he hecho en falta aquí en Murcia sí tenemos esa posibilidad, pero todavía nos queda tiempo, creo yo, para que los centros, bueno, pues trabajemos de esa forma, que creo que es a donde deberíamos tender, porque va a ser más difícil. A lo mejor ahora con todo esto pues se le da un impulso al trabajo colaborativo de centro, ¿no? Y a esas unidades de equipo en Google Drive que son tan buenas, no sé, no son ideas que yo por lo menos tengo la suerte de que en mi centro funciona que te cagas, y me gustaría que fuera así en muchos centros. Sé que no todo el centro es así, porque tengo compañeros también, pero bueno. A ver, Tony, tú que también andas por la región de Murcia, Sí, cuéntanos. bueno, pues yo ando un poco al palo que dice Juan. Mi centro es mucho más pequeño que el suyo, mi centro es de primaria y pequeñito, de ámbito rural, pero yo creo que como en todos sitios, como todos los que a lo mejor estamos aquí, siempre hay alguna persona en el claustro que es el que da el primer paso, y afortunadamente, gracias al tiempo que ven que eso rinde, o sea, o que eso es beneficioso, sigue ese camino. Yo fui el primero en el centro que empecé a utilizar las herramientas de Classroom, el primero que empezó a dar de alta las cuentas de correo de Murcia Educa de los alumnos que no estaban dadas de alta, etcétera, etcétera. Pero que veas a que los compañeros ven que eso funciona, y yo estoy contentísimo con el resto de mi claustro porque se han enganchado. Y ahora, como tú dices, todo prácticamente hasta infantil. Ahora en esta pandemia, hasta infantil, las compañeras, y que son unas excelentes profesionales y en absoluto que no usaran G Suite, no quiere decir que no sean unas buenas docentes, pero hasta ellas han visto la posibilidad que eso da. Y el otro día, en una especie de reunión de coordinación que tuvimos, vimos que una de las cosas positivas es que estamos viendo que todos estamos haciendo el mismo trabajo, todos estamos utilizando las mismas herramientas. No hay esa locura, como has comentado tú antes, de me llega por WhatsApp, me llega por ClassDojo, me llega... No, hay una forma de hacerlo, todos los padres van aprendiendo, los críos lo han ido aprendiendo, y son ellos a veces los que enseñan a los papás cómo se hace, y que es un lujo, efectivamente, poder contar primero con ese dominio en Murcia Educa, que tenemos la suerte, igual que ellos en Extremadura, de tener disponible, pero que lógicamente, como tú dices, si yo alucino muchas veces cuando voy a centros de Murcia, hablo con compañeros que ni saben que tienen esas posibilidades, ni lo conocen, ni tienen de alta las cuentas, cuando ahora eso a mi centro, como ya ha hecho Miguel Ángel antes, le ha salvado. Es decir, que el alumno, como tú dices, sepa usar Classroom, sepa usar un doc, sepa añadir un archivo, sepa un montón de cosas que se han ido haciendo de forma natural en clase, ha facilitado no se sabe cuánto, hasta que incluso, fíjate lo que os digo, las familias ahora, después de 40 reuniones y de no entender para qué tanto flip y para qué tanto vídeo y para qué tanto trabajo en casa, como decía Miguel Ángel, yo también me gusta ese modelo flip, pero ahora me han dicho, ahora entiendo muchas de las cosas que no entendía anteriormente. Es decir, ahora en esta situación me he dado cuenta de para qué hacías esto y cómo estaba explicándolo, y nosotros no lo entendíamos. Así que han acabado un poco cayendo de los burros. Y no, caer de burro no significa dar toda la importancia al 100% a la tecnología, pero que en este caso, nos guste o no, nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando, simplemente. Con lo cual, Juan, ojalá todos los centros tengan como mínimo la situación que tenemos tú y yo, como mínimo, de ahí para arriba. Gracias. No, venga, voy a entrar yo. Voy a ser el chungo del barrio, ¿vale? Si me lo permitís. No, y además, como dice Tony muy bien y acertadamente, además es que las familias ahora te lo agradecen, ¿no?
y te dicen, bueno, pues gracias a todas estas metodologías que estás utilizando, hemos visto que mis hijos y mis hijas han podido seguir llevando el trabajo de la mejor manera posible, porque evidentemente no es igual que en el aula presencial, pero por lo menos tener ese seguimiento y esa forma de trabajar. Pero claro, venga, que viene el chungo, ¿vale? Por ejemplo, en Madrid has comentado, Carlos, que ahí nos dejan utilizar las plataformas de G Suite. En Murcia y en Extremadura, pues gracias a Dios sí. Educamadrid, yo por lo que leía constantemente en Twitter o en cualquier red social, se caía constantemente. Y todo por cabezonería, ¿no? Y está claro que hay que preservar mucho la protección de datos de nuestro alumnado. Pero bueno, si tenemos herramientas que de verdad funcionan, el problema es que yo creo que cuando la política se mete en la educación, ahí va todo por a ver por dónde me manejo, qué herramienta, por dónde tiro, porque luego se gastan unas burradas, como se pueden gastar aquí en la Comunidad Valenciana, para crear unas plataformas y aules la han tenido que ir poniendo poco a poco, empezando por bachiller y secundaria, hasta que ha ido llegando a primaria, pues no sé si ha sido a mitad de mayo, finales de mayo, porque se les caía constantemente también en la plataforma, porque no estaba diseñada ni estaba preparada para aguantar una entrada tan masiva de usuarios, tanto de profesorado como alumnado, ¿no? Y entonces yo creo que eso, las conserjerías y la Consellería de Educación, en este caso de la Comunidad Valenciana, deberían ahora planteárselo y muy bien y reflexionar, pero claro, el problema de los políticos es que no van a ir mucho más allá, se van a quedar en la capita y no van a profundizar, y a mí es una pena, ¿no? Que estén diciendo estas herramientas sí aquí y estas herramientas no. Yo estoy en la Comunidad Valenciana, en nuestro centro, por ser concertado, podemos utilizar G Suite, y en los públicos, mi hermana es directora de un público y no lo pueden utilizar y tienen que utilizar la plataforma de consellería. Y yo les pido de una vez por todas a todos los políticos de este país que unifiquen también criterios, que se centren de una maldita vez y que piensen por una sola vez en los alumnos que son el futuro de este país. No solamente en nosotros como profesorado, sino que es el futuro de este país lo que tienen que educar. Y se preocupan solamente de sus tonterías, y lo siento por hablar así, pero es que yo estoy muy quemado con esa situación. Y luego también es verdad que luego hay mucho profesorado que siempre, cuando había que formarse en cualquier herramienta, decía, ¿y yo para qué me voy a formar en esto si no lo voy a necesitar? Y yo creo que el 90% de los que hemos utilizado herramientas tecnológicas o muchas metodologías ha sido por iniciativa propia durante todos estos años, porque yo siempre digo que la formación es una carrera de fondo y ahora han tenido que pegarse un sprint, una grandísima cantidad de docentes en este país para formarse con herramientas para salir del paso. Y entonces yo creo que, como bien estaba diciendo, creo que lo había dicho Juan, que lo que tenemos que hacer es llenar, yo siempre lo digo también, tenemos que llenar nuestra mochila, tanto de metodologías como de herramientas. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes cuándo te va a ser necesario y a lo mejor con una estructura de clase y con un tipo de alumnado no puedes trabajar la gamificación porque no les motiva, pero les funciona mejor trabajar por proyectos. Y a la sección de al lado le funciona mejor trabajar de otra forma. Y entonces tienes que tener un montón de herramientas para poder llegar a ese alumnado y poder alcanzar el aprendizaje en ellos. Entonces yo creo que dos de los fallos es, a mi modo de ver, ojo, que mucha gente no se ha preocupado en formarse porque no lo veía necesario y ahora de repente es como cuando doblas una esquina y te llevas un golpetazo y han visto que de repente tienen que formarse deprisa y corriendo y además sin haber tenido una base les han pedido a sus alumnos que aprendan a trabajar con esas herramientas cuando el profesorado tampoco estaba realmente preparado para utilizarla. Y entonces se crea un cúmulo ahí de agobio por el profesorado, de agobio para el alumnado, de agobio para las familias, que yo creo que después de toda esta situación, yo ya lo he dicho muchas veces en bastantes webinars, todos deberíamos hacer una reflexión y una autoevaluación, tanto de profesorado como de centros, como de equipos directivos, porque al final para mí la clave son los equipos directivos y son los que tienen que tener una línea de trabajo sumamente clara y bien estructurada para el centro, para el profesorado, porque si no al final cada uno de nosotros tira por un lado y es una auténtica locura luego para trabajar, unificar criterios y decir, venga, pues vamos a trabajar de este modo, con estas metodologías, con este tipo de herramientas, como estabais diciendo, ¿no? Si decía Juan, si trabajan con G Suite, con Kahoot, con tal, con el Puzzle, todo el alumnado está acostumbrado a trabajar con esas herramientas y no le suponen ningún esfuerzo, ni de repente es como subir una montaña sin cuerda, ¿no?
sino que están ya habituados y aunque tengan que cambiar la forma de trabajo de la presencial a la que estamos haciendo ahora en casa, de teletrabajo, pues que no les suponga ningún esfuerzo, ningún trauma, ni ningún escalón insalvable. Yo creo que eso es lo que deberíamos hacer. Y yo le pido también a todo el profesorado que siempre intente formarse. No podemos ser profesores y podemos pedirle a nuestro alumnado que esté aprendiendo y nosotros pensar que lo sabemos todo. Tenemos una profesión, para mí, la más bonita del mundo y tenemos que seguir en una constante evolución y en un constante aprendizaje. No podemos pedir que aprendan ellos y nosotros quedarnos ya con lo que nos enseñaron en la universidad, que tampoco fue mucho lo que nos enseñaron. Pues al hilo de lo que dice Miguel Ángel y sobre todo para daros el caso de aquí de la Comunidad de Madrid, como muy bien has dicho, la plataforma Educa Madrid en los primeros días de confinamiento explotó. O sea, es decir, dejó de funcionar. ¿Por qué? Por lo que decías, ¿no? Porque al final todo el mundo se volcó, es la única aplicación o la única plataforma que nos dejan utilizar aquí en la Comunidad de Madrid. Y de hecho, los equipos docentes tenemos muchos problemas para poder desarrollar nuestras funciones porque solo nos permiten utilizar ese canal, ¿no? Os doy un ejemplo rápido para no demorarnos mucho, que os quiero hacer la última pregunta en estos 10 minutos que nos quedan. Para poder hacer videoconferencias con el alumnado, la única plataforma que nos dejan aquí en la Comunidad de Madrid es Jitsi. Jitsi es una plataforma de un enlace de internet que no sé la privacidad dónde estará, pero los problemas de conexión son increíbles. O sea, es decir, no permite más de 30 alumnos. Cuando tienes más de 15, la plataforma empieza a tener problemas de conexión, no se escucha bien, la imagen se distorsiona. Bueno, un sinfín de inconvenientes que se podrían solucionar con una plataforma como puede ser Zoom, que nosotros utilizamos para las reuniones de equipo, pero no las podemos utilizar para los niños, ¿no? La Educa Madrid no tiene una plataforma de videoconferencia, por lo tanto, ahí es una poco incongruencia, ¿no? Tienes que estar en contacto con el alumnado, pero no puedes utilizar una serie de aplicaciones, no te la ofrezco desde Educa Madrid, pero solo puedes utilizar esta, que es la que yo te ofrezco, ¿no? Es un poco raro y creo que estoy contigo en eso, ¿no? De que todas las consejerías deberían de ponerse de acuerdo. Creo que todos deberían de trabajar de la misma manera y lo hablamos el martes. Creo que toda esta situación, entre otras cosas que nos ha dado aprendizaje, es en la poca coordinación que existe dentro del equipo docente. Yo trabajo en un cole que somos línea 3, somos más de 40 profesores y cada uno hace la guerra por su lado, ¿no? Esta situación nos ha dado cuenta que eso no puede ser así y que tiene que haber un mínimo de coordinación, sobre todo a la hora de trabajar algunos aspectos en común para estas situaciones que desconocemos, ¿no? Y que nos han venido grandes y que al final pues no sabíamos un poco por dónde cogerlas. Me voy a guardar la pregunta, que os la quiero hacer a todos los ponentes para que sea sencilla, pero se está animando la gente a preguntar. Doy el paso a Patricia, que nos quiere comentar algo. Abre el micrófono y la pantalla, la cámara para poderte ver, Patricia. Te escuchamos. Sí. Te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Bueno, en primer lugar, pues daros la enhorabuena, porque me parece una iniciativa estupenda que entre todos los maestros de educación física nos ayudemos. Soy extremeña también. Y bueno, acorde a lo que ha dicho Miguel Ángel de que tenemos que trabajar la competencia digital, en mi cole, por ejemplo, bueno, lo que estamos hablando, cada uno trabaja de una manera diferente. Y yo fui la única que quise hacer un site, pero lo que nos pasaba es que solo yo lo utilizaba. Entonces nadie sabía utilizarlo y nos ha sido muy complicado que cada uno lleve la misma línea. Finalmente, cuarto, quinto y sexto trabajaba con Classroom, primero y segundo, tercero trabajaba con otra plataforma que tenemos en Extremadura, que es Rayuela. Y bueno, este último mes parece que ha ido un poquito más encaminado, cada uno en su línea, pero es verdad que yo seguía mucho a Josan, que es mi referente aquí en Extremadura, y veía su página y en su cole todos, ellos tienen un site y todos los maestros están en ese site. Desde primero hasta sexto, los padres solo tienen ese site y ven por ahí las tareas del alumnado, con lo cual facilita muchísimo la labor a los docentes y a las familias, que creo que es muy importante. Y también acorde a lo que dijo Miguel Ángel, tenemos que trabajar la competencia digital, pero es verdad que alguien le ha enseñado al alumnado a enviar un email, alguien le ha enseñado
al alumnado a hacer un vídeo. Y desde nuestro currículum, pues tenemos que trabajar las 7 competencias clave. Una de ellas es la digital, pero nadie nos hemos dado cuenta que muy pocos la trabajamos en el cole. Con lo cual, es verdad que los padres y madres pues han visto de manera funcional, como dijo antes Tony, que ahora realmente ven cómo estas aplicaciones y estas herramientas son funcionales, valen para algo, que antes no lo veían, pero ahora sí que lo ven. Entonces, bueno, pues a ver si poco a poco podemos ver cómo esta competencia digital tan grandiosa hoy en día merece la pena y, bueno, pues ya tiene algo más de sentido. Es verdad que en educación física todavía la familia lo ven como algo raro, ¿no? Que trabajar la competencia digital en educación física, pero bueno, poquito a poco y entre nosotros nos ayudamos. Y por último, yo vi este cartel con los, pues, bueno, para mí soy referentes en educación física y en toda primaria, y puedo ver que solo estamos 40 personas en este Zoom, con lo cual creo que deberíamos estar mínimo 400 docentes, pero es verdad que lo que decíais antes, salen cursos de formación y solo nos formamos 2 del claustro y somos 50. Entonces, creo que también eso hay que facilitarlo. Y bueno, y no facilitarlo, sino tener esa motivación para hacerlo. Y nada más, muchísimas gracias. Y bueno, yo sigo por redes sociales y así es como nos formamos. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Perdón, Carlos, que te interrumpa, ¿vale? Al hilo de lo que ha dicho Patricia. Es que además luego en los centros, por ejemplo, Patricia, que sabe utilizar Site, el curso que viene debería el propio equipo directivo decir a los profesores, esto es como en cooperativo dentro del aula, a ver, ¿a ti qué se te da bien? ¿Tú qué sabes hacer? ¿Qué es lo que mejor puedes ayudar a tus compañeros? Hacer un exit ticket, ¿no? O un ticket en el que todos vayan diciendo, a mí se me da bien esto y me gustaría que me ayudaran en esto. Y el propio claustro de profesores ayudarse entre ellos y formarse entre unos y otros. Está claro que luego, si necesitan una formación pues, más profunda y más extensa, pues llamar a quien quieran llamar para que les haga cualquier tipo de formación. Pero entre el propio claustro, ayudándose entre unos, lo que van sabiendo y lo que van conociendo, pueden ir formándose para ir saliendo, ¿no? de ese agujero, de ese abismo en el que puedan verse algunos, en el que no tienen conocimiento de herramientas, y hacerse una pequeña autoformación entre ellos. Yo creo que además, es como digo siempre, no podemos pedirle que los alumnos trabajen en cooperativo y que luego los profesores en el centro no trabajemos en cooperativo y no nos ayudemos y no hagamos colaboraciones entre unos y otros. Es que me parece absurdo. Es que muchas veces, y de verdad, lo digo como lo siento y como lo vivo, parece que estamos empeñados en enseñar a los críos y a las crías a trabajar de una forma y luego nosotros como adultos y como profesores hacemos todo lo contrario. Entonces, si somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, ¿no? Pues venga, si es tan fácil como poner un cartel en la sala de profesores y cada uno pone su nombre y dice, venga, a mí se me da bien o conozco muy bien la plataforma X, no voy a decir ningún nombre. ¿A quién le gustaría que le diese algún tipo de tutorial o de ayuda? Pam, 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 fulanito, menganita, tal día quedan y entre ellos se van formando. Y yo creo que es una cosa que se puede hacer perfectamente hasta online ahora, porque estamos todos hartos ahora de hacer webinar y de ver webinar y de hacer cosas, videollamadas con nuestro alumnado, y entre nosotros podemos hacer también una formación online entre compañeros. Entonces, yo creo que también eso deberíamos mirarlo como centro y como docentes. Y ahí lo dejo, ¿vale, Patricia? Por si te sirve de ayuda y al resto también. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es verdad que queremos trabajar de manera cooperativa en el cole y en el aula y en todos los sitios, y hay secretarios y hay portavoces, pero luego en el claustro ni hay secretarios, ni hay portavoces, ni hay coordinadores. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Claro. Ahí está, correcto. Yo pienso totalmente como tú, ¿eh? Yo creo que somos muchos, ¿no? Y muchas los que pensamos así que os agradezco tanto a ti, Patricia, como a Miguel Ángel, porque creo que habéis sido la voz de todos los que estamos aquí y de muchos de los docentes que pues no han podido asistir o no están aquí, pero que lo podrán ver en YouTube cuando colguemos la charla, y ojalá
pues se puedan animar a formar parte de estas mesas redondas y compartir con nosotros pues todas estas cosas que estamos comentando, ¿no? Os voy a lanzar, ¿no? Vale, yo quería comentar una cosa a raíz de lo que ha dicho Miguel Ángel y Patricia, sobre todo, a la cual conozco personalmente. Bueno, pues yo tengo que decir que en mi centro, por ejemplo, trabajamos los 5 personas que estamos, desde infantil hasta sexto de primaria, los 5 que estamos como tutores, los 5 trabajamos en SSI, es decir, colaborativamente. Las primeras 3 semanas fueron un mix todas las noches directamente. No es normal, ¿vale? Yo no digo que se deba de hacer así, pero era un trabajo colaborativo impresionante. Es decir, los 5 días que había de laborables, los 5 días había mix. Durante 3 semanas se hizo así para trabajar y gestionar todo lo que era la colaboración, etcétera. Sí es verdad que ese ecosistema hay que influir o indicar de que ese ecosistema cubra todo el centro educativo, familia, alumnado, profesorado. Y lo que decía Miguel Ángel, no puede ser que le obliguemos al alumnado a trabajar colaborativamente y nosotros no lo hagamos. Nosotros ese aspecto lo tenemos asumido desde hace muchos años y como tal ahora se ve el reflejo. Pero en este caso el coordinador TIC también no tiene que esperar, tiene que actuar y tiene que generar motivación, el grupo, animar en este caso a la directora o al jefe de estudio, etcétera, para que se una y darle el caramelo para que decir, mira, esto lo podemos hacer aquí, esto lo podemos hacer allá y vamos a conseguir esto. Pero no puede ser un trabajo de un año, sino que hay que intentar pues subir, yo qué sé, asentar ese sistema poco a poco, año a año, y al final se consigue el logro. Yo te digo personalmente, yo no tengo por qué hacer más de 2 tardes al mes. Yo hago 4, 5, 6 semanas que dedicar 6 tardes en mi centro, pero yo me planteé hace 2 años de que a los padres los tenía que formar en TIC, en herramientas TIC, pero esos días, 2 veces al mes o una vez al mes, iba el niño o la niña al centro y el propio hijo o hija le enseñaba a su padre o a su madre cómo se manejaban las herramientas de G Suite. Es decir, aquí saben manejar y saben enviar un correo electrónico, saben crear un documento, generar una copia de un documento, cómo transferirlo a una carpeta, cómo compartirlo con otro compañero. Es decir, eso es colaborativo también, eso es colaborativo. Y en ese sentido, tanto familia como alumnado, en este caso sus hijos o sus hijas, le enseñaban a sus padres cómo se manejaban esas herramientas, de tal manera que el padre también, la madre, cuando hemos dado el salto y ahora todos los padres tienen, por ejemplo, el correo de Educaré en su dispositivo móvil, son conscientes de que la información que les llega, lo que envía, etcétera. Es decir, eso requiere mucho trabajo, pero al final se consigue. Y por otro lado, en cuanto a la formación, os digo, Extremadura ha tenido durante las últimas 5 semanas, terminó ayer, ha formado en píldoras que eran 12 píldoras de formación, da igual. Había píldoras de Classroom específicas, otras de correo electrónico, otros de Drive, otro de Scholarium, que es una herramienta, una plataforma que tiene Extremadura súper potente, ¿vale? En todas las herramientas de G Suite y en otras herramientas, Moodle también, se han formado durante 5 semanas. Ha habido más de 3.200 participantes, docentes participando en esa situación, con más de 13.200 píldoras. Es decir, eso ha sido un auténtico aliento para el profesorado. Oye, yo no sé hacer esto. Pues mira, la consejería te permite de formarte durante 5 semanas en 10 píldoras, si quieres. Es decir, te podías formar en 10 píldoras y ha sido brutal. Pero tienes el aliento o tienes el respaldo, en este caso del Servicio de Innovación de Formación del Profesorado, de decir, mira, aquí hay unos mentores que te van a ayudar y mediante Meet, que esto es muy importante, formación online. Es decir, yo, por ejemplo, era formador y daba formación lunes, martes y viernes. Y lo daba sobre herramientas, en este caso, herramientas de Google básico, de Google Drive, documentos, etcétera. Pero ahí estaba el profesorado que se apuntaba a esa formación y durante 3 sesiones se formaba, creaba una evidencia, entregaba un trabajo y le constataba de que había asistido a esa formación durante 5 horas de formación. Los lunes era 1 hora y media, el martes otra hora y media y el siguiente día 1 hora. Y estaba genial. Y más la hora de la creación de tu material. Y eso estaba genial. Pero eso si lo hacemos colaborativo y se infunde desde la propia consejería y se hace ver a todos los docentes que eso se puede hacer, pues es fantástico.
Pero no es lo que dice Miguel Ángel, no tiene que ceñirse solo al alumnado. Es decir, tiene que ser todo, docente, claustro y todo lo que venga por detrás, ¿no? Esta es mi única intervención. Pues muchas gracias, Josan. Para que no se nos demore mucho más, os lanzo la última pregunta, ¿vale? Que os pido un poco de brevedad y concreción, ¿vale? Sé que Miguel Ángel te va a costar, pero vamos a hacerlo breve, que ya llevamos un poquito más de hora y media y a ver si nos queda clara esta última pregunta. Os voy a pedir que me digáis ese top 3 de aplicaciones que son muy importantes para vosotros y cuáles son los motivos por los que los recomendáis su uso, ¿vale? Como José García no ha hablado durante esta intervención, vamos a empezar con José que nos lo diga y luego pues empezamos, sigue Josan, Juan Antonio, Juan Andrés, perdón, y Miguel Ángel, ¿vale? Venga, José, adelante. Sí, pues bueno, de las 3 aplicaciones que yo recomendaría, una de ellas sería, bueno, la que ya he mencionado, Naturando, no porque sea mía, sino porque es una aplicación tecnológica que permite trabajar también a distancia. Yo también la utilicé con padres en una instalación deportiva en la cual iban con sus niños pequeños de primaria, incluso iban con los niños más pequeños de infantil, y hay diferentes actividades que, bueno, pues que nos pueden ayudar a esto que estamos hablando, de mejorar nuestra respiración y la oxigenación de nuestra sangre. Y con el fin de fomentar el trabajo, las lecciones online y todo esto, pues quizás recomiende la aplicación Screencast, que es una aplicación que permite grabar la pantalla a la vez que nos grabamos nosotros mismos, y de modo que podríamos hacer videolecciones y mandárselas a nuestros alumnos. Y otra aplicación que destacaría, quizá un poco diferente y que nos podría ayudar a nosotros en educación física, sería para fomentar sobre todo la actividad física ahora en horario extraescolar, el movimiento. Serían aplicaciones como Zombie Rams o ¿cuál era la otra aplicación que servía para donar kilómetros? Que la estabas utilizando tú, ¿verdad, Carlos? Sí. iWhoopie es. Y Whoopie, Sí. lo que pasa que intentamos empezar a utilizarla, pero te lo tienen que aprobar el proyecto, lo mandamos y todavía a día de hoy no hemos tenido respuesta. Pero sí puede ser una aplicación que donan esos kilómetros y lo transforman en aspectos solidarios o en hechos solidarios que van destinados a diferentes ONGs. Sí, y bueno, Zombie Run es una aplicación pues parecida que crea la simulación de que unos zombies te persiguen, entonces está aplicando un poco pues esta gamificación que puede incentivar a los alumnos a jugar a un videojuego o a un juego en el espacio exterior y bueno, pues fomentar la actividad cardiovascular. Perfecto, José. Pues... ya lo están poniendo por aquí, ¿no? Bueno, voy a poner los nombres por aquí por el chat que me lo están pidiendo. Vale, anotados quedan. Josan, ¿cuáles serían tus top 3? Yo voy a hablar solo de un entorno como es G Suite de Google y Merino se ríe, pero Juan Andrés lo sabe porque trabajar en un único entorno es fundamental. Sin salir no poder hacer todo es fácil para la familia, fácil para el alumnado y para el profesorado. Yo diría SAI como soporte de toda la información que le puedes dar a tu alumnado o a la familia. Classroom, o en este caso como medio de trabajo y de feedback de todas las actividades que puedes desarrollar. En ese está emparejado con Scholarium, en este caso que es una plataforma propia de Extremadura, ¿vale? Que trabaja exactamente igual, incluso más potente desde mi punto de vista. Y por último, Drive, no solo como almacenamiento, sino como espacio de creación, es decir, creación de formularios, creación de dibujos de Google para hacer contenido, toda esa situación, presentaciones, etcétera. Entonces, yo lo enfocaría en un solo único espacio, donde desde ese mismo espacio pues, puede hacer todo ese tipo de situaciones. Perfecto, muchas gracias, Josan. Juanan, ¿tú qué nos propones? Yo voy y lo mismo que dice Josan. Yo G Suite, pero claro, es que G Suite, a ver, una de las cosas que tenemos que tener también, creo que en cuenta, es que también sea económico temporalmente. Y G Suite te permite que tener todo relacionado y la verdad es que es maravilloso. Entonces, yo sin embargo a G Suite le sumo a Idoceo.
porque yo sin I2C hoy en día, la verdad es que yo con I2C ahora estoy investigando, que para el año que viene haremos un proyecto muy chulo sobre evaluación formativa con I2CO, I2CO Connect, todas las posibilidades que ofrece I2CO Connect, aparte ahora ha integrado a Kahoot, a Socrative, Plickers, entonces las posibilidades son enormes. Y luego ya una, pues dependiendo del contenido, ¿no? Dependiendo si hay algún, para análisis de gestos técnicos, el Van Video Delay y para que los alumnos se puedan ver en su ejecución técnica y demás, pero bueno, yo con el paquete que soy I2CO me puedo ir a superviviente con esos dos. Perfecto, Juana, pues muchas gracias, las anotamos. Si las puedes escribir la última, que yo no sé cuál es, que has dicho la de Van Video Delay. Van Video Delay, esa es para analizar el movimiento, básicamente. Vale, pues escríbenoslas ahí, porfa, en el chat para que quede registrado. Y Miguel Ángel, tu turno. Me está poniendo Gustavo, Spotify, Netflix y Clan TV. Los descansos activos. Bueno, a ver, yo creo que ya pues queda claro. Yo también, una de las plataformas sería G Suite, pero bueno, también está Microsoft, que también tiene un sistema, yo no lo he utilizado, pero por la gente que conozco, que es bastante también que lo utiliza, el entorno de Microsoft también es muy bueno, muy potente. Por dar otro sistema de gestión de aula, otro LMS, pues podría decir Moodle, pero bueno, Moodle quizá para secundaria, bachiller, es muy potente, es espectacular, pero muy complicado para la gente poder utilizarlo, ¿no? Y también para navegar al propio alumnado. Pero bueno, para aquellos que también se quieran lanzar, pero yo soy más de G Suite, pero no lo voy a decir porque ya lo han dicho. Entonces, me voy a quedar primero con Geniali. Ya los que me conocéis sabéis que yo soy muy fan de Geniali para crear o bien tus libros digitales o bien tu propio material digital interactivo. Desde aquí lanzo ya atentos que voy a sacar el tercer nivel del videojuego de Glencore y no digo nada, pero lo digo todo, es una auténtica pasada. Está feo que lo diga, que soy yo el que lo está haciendo, ¿no? Pero Geniali puedes hacer un mogollón de juegos o de retos o de un montón de cosas para tu alumnado, para motivarlo. Flipgrid, donde tu alumnado o cliente puede subir vídeos y tú le puedes dar feedback a través de otro vídeo, ¿de acuerdo? Me parece una plataforma muy potente y muy buena. Y luego, pues, para trabajar con vídeos, pues voy a decir la mía, ¿no? La de Flipper Primary. No, pero además es que yo la uso, si no estaría feo, estaría vendiendo humo, ¿no? Pero yo creo que para todo el profesorado que quiera buscar vídeos y no tenga que estar perdiendo tiempo navegando por YouTube o navegando por la red para encontrar material adecuado a los cursos y a las edades de su alumnado, pues es una herramienta que les puede ayudar, ¿de acuerdo? Entonces yo me quedaría con Flipgrid, Geniali y mi app. Pero bueno, va a depender todo, como siempre, de las necesidades que tengamos cada docente y de cómo vayamos a utilizarlas, el por qué y el para qué, ¿no? Y para mí creo que esas preguntas son las claves siempre cuando vamos a utilizar o bien una metodología o bien una aplicación o una herramienta tecnológica. Voy a ponerla porque creo que estaban preguntando lo de Flipgrid. Sí, apunta el nombre ahí y vale, sí. Yo creo que... No sé si la ha escrito, creo que mira, Tony la había escrito. Vale. Sí, de hecho es lo que os iba a comentar. Pues tenemos la suerte de que está aquí Tony y va a ser uno de los ponentes el martes de la semana que viene con la segunda parte, ¿no? de este evento, la segunda mesa redonda, y Tony nos va a hablar en esa mesa pues cómo se trabaja con Flipgrid y sobre todo cuáles pueden ser sus usos a nivel educativo y sus potencialidades, ¿no? Como habláis del uso de vídeos, ya no solo que tú puedas mandar el vídeo, sino que además el alumnado te pueda responder con un vídeo, se pueda crear esa comunicación a nivel digital. Yo creo que habéis dado muchas claves a lo largo de esta hora y 3/4. No sé a vosotros, pero a mí se me ha pasado volando. Me podría quedar aquí mucho más tiempo hablando con vosotros, pero sé que todos y todas tenemos familia y tenemos otras cosas que hacer. Lo interesante, sobre todo, daros las gracias tanto a vosotros como ponentes como a los asistentes por haber estado y compartido vuestro tiempo con nosotros y con nosotras aquí en este ratito por Zoom, por haber
aportado vuestra visión, por habernos dado sobre todo vuestras ideas y esa manera de poder afrontar, ¿no?, y resolver esta pregunta del cómo poder ayudarnos de las nuevas tecnologías para educación física en estos tiempos de clases no presenciales. Y pues sobre todo animaros a que reflexionéis sobre lo que hemos hablado, a que integréis aquellas cosas que hemos podido hablar y sobre todo investiguéis pues todas esas posibles aplicaciones, todas esas posibles ideas que hemos podido hablar de cara a poder formarnos mejor, como decía Miguel Ángel, seguir llenándonos esa mochila que la formación docente nunca acaba, siempre tenemos que seguir mostrando o encontrando nuevos caminos y buscando o encontrando nuevos contenidos a los que poder trabajar. Y nada, sobre todo instaros a que este evento no acaba aquí, acaba la semana que viene, el martes 9 de junio, en el que tenemos la suerte, ¿no?, de contar con nuevos ponentes, como pueden ser Narciso Marín, como es Tony Bernabeu, que ha estado hoy con nosotros, Ramón Formoso, también está Gustavo Lorente, que también ha estado con nosotros en esta mesa, o sea, en esta sala, Jaime Morente y Vicente Gadea, que se ha caído de hoy, pero el martes podremos disfrutar de él y de todo lo que nos tiene que contar. Sobre todo, daros las gracias en mayúsculas por estar aquí, por hacer esto posible, y gracias a vosotros y a vosotras, pues esto formará parte de nuestro historial de vida y siempre irá con nosotros. Así que muchísimas gracias, que paséis buena tarde y cualquier cosa ya sabéis dónde nos podéis encontrar. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego.